Diga conmigo, Jesús es la palabra. Dígaselo a que está a su lado. Jesús es la palabra. Dígaselo usted mismo, diga, Jesús es la palabra. Estamos en este último domingo del año y es tiempo, a veces uno reflexiona, ¿no? Y si no lo ha hecho ya, lo hará los próximos días. Cuando empiecen a ver por ahí, pues, resúmenes de todo el año y cosas que han pasado. Estaba sentado antes ahí y decía, este año hubieron algunas bodas, ¿verdad? Como pasa el año. Y también tuve que participar o ir a algún velatorio, porque así es la vida, ¿verdad? También tuvimos bautismo. Todo lo que ha traído este año, cada uno se pone a pensar, digo, ¿eso fue este año o fue el año pasado? Porque ya no saben dónde estamos. Recuerdo el año pasado estábamos con lo del COVID y todo esto, dice ya para el año que viene nada, pero este año otra vez estamos en nivel 3. Las cosas que nos depara la vida y que no sabemos, pero que no pasan desapercibidas para la persona de Jesús. Y cuando Él es el centro, la vida da un paso más allá de lo que puede parecer. Estos últimos meses hemos estado hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, avivados por la palabra. Y hoy quisiera traer esos textos que aparecen en el capítulo 1 de Juan, los versos 1 a 4, que dicen, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué maravilloso palabra, qué profundidad hay en estos versos que nos acercan a la creación antes de la humanidad. Ahí estaba el Señor. Dice el Verbo. Otras traducciones dicen la palabra, el mensaje. En griego se escribió el logos. Recordamos en estas fechas, estábamos recordando precisamente ayer y anteayer el nacimiento de Jesús. Jesús, la palabra, dice la palabra de Dios, encarnada, hecha carne. Lo dice el verso 14 de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que esa palabra que siempre ha estado de la eternidad se hizo carne. Este año que termina, ¿cuántas palabras hemos compartido? Piense. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra de Dios o ha leído la palabra de Dios o ha recibido una palabra de Dios en su corazón, un pensamiento que venía de Dios? ¿Cuánta palabra de Dios nos ha envuelto? Párese a pensar. Algunas así. Usted ha recibido palabra. Yo he recibido palabra. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Nuestra fe ha estado creciendo. Dice que la palabra a veces nos ha emocionado, otras veces nos ha exhortado, en otras ocasiones nos ha animado, nos ha inspirado, nos ha hecho reflexionar, meditar, nos ha llevado a tomar decisiones. La palabra dentro de nosotros. Pero sobre todas las cosas, si ha hecho algo la palabra, es que nos alimenta, nos ha alimentado. Ha alimentado al hombre y a la mujer espiritual que está en cada uno de nosotros. Usted, a veces yo le digo que usted no se acuerda qué comió hace 3 días, o hace 3 días sí, pero usted se acuerda qué comió hace 3 meses. El jueves de hace 3 meses, el 25 de septiembre, ¿qué comió usted? ¿Se acuerda? Ni idea. Alguno puede ser que se acuerde. Alguno se acuerda lo que comió el viernes por la noche. Sí, porque eran ostras. Qué buena. Pero a pesar de que no recordamos que hemos comido hace tanto tiempo a lo largo de todo el año, lo cierto es que nos hemos alimentado.
nos hemos nutrido. Gracias a la alimentación hemos aportado la energía que necesita nuestro cuerpo para sostener las funciones vitales, para crecer, para hacer nuestras actividades físicas, nuestras labores, para vivir. Si hemos comido bien, tenemos más posibilidades de tener una salud buena, sin anemia, sin enfermar. Una alimentación sana es síntoma de una salud sana, en normas generales. Y también el espíritu que ha nacido en nosotros, y hablaba de esto la semana pasada, busca nutrirse. Como el cuerpo busca nutrirse, el espíritu busca nutrirse. De ahí que el Señor dejara la palabra, el logos. Esta parte espiritual. Usted puede pensar, es que yo no retengo nada. Es que a mí se me olvida todo. Es que yo leo algo y a los 5 minutos no sé lo que leyó y ¿a quién le pasa? Pues por lo menos a 3. Y a muchas más. Y a muchos más. Pero no pienses que es en vano, porque esto es espiritual. Está alimentando el espíritu. Se está fortaleciendo el espíritu. Quizá la mente humana se le puede olvidar o la emoción es pasajera, pero el espíritu es alimentado. Nos hemos estado alimentando. Juan 6:63, Jesús dijo, el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. En otras palabras, la palabra nos ha vivificado, nos hace seguir adelante, nos trae vida. Hebreos 4:12 ha sido un versículo que he leído este año muchas ocasiones desde aquí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, diga conmigo, poderosa para discernir tus pensamientos, mis pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra es poderosa para hacerlo. La palabra está trabajando en nosotros. La palabra trabaja dentro de nosotros cuando nos tomamos tiempo para escucharla, para reflexionarla, para leerla, para meditarla, para buscarla, para anhelarla. Trabaja desde dentro. Trabaja desde lo más profundo de nuestro ser. Trabaja en el espíritu. Y desde ahí afecta todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice, aún los huesos, las coyunturas, el alma, afecta todo nuestro interior, aunque nosotros muchas veces no somos conscientes. Jesús enseñó esto en Marcos capítulo 4, versos 26 a 29. Decía él también, el reino de los cielos es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto para sí misma, primero la hoja, luego la espina y luego el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Y Jesús está hablando del reino de Dios, de lo que el reino de Dios produce dentro de nosotros. La palabra cae, la palabra es sembrada. Tú escuchas la palabra y la fe comienza a hacer algo en ti. A ti se te puede olvidar la palabra, pero ya hay algo en el espíritu que ha sido sembrado y que tú te vas a dormir, tú te olvidaste de la palabra, tú caminas para allá, tú caminas para allá, tú haces una cosa, tú haces otra, tú vuelves, tú escuchas, pero aunque tú duermas y tú no sabes cómo, la palabra sigue trabajando dentro de tu interior. Nada es en vano cuando usted ha decidido venir cada domingo, entrar por esas puertas con disposición de buscar a Dios, de cantar, de orar, de escuchar, de ofrendar, de saludar, de recibir. Es como dijo Jesús, la semilla brota y crece y tú no eres consciente, pero llega el momento donde viene el fruto. Es el proceso. No somos conscientes, pero la palabra hace la función por la cual Dios estableció
desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra, se lo sabe, ¿verdad? Pasarán. Dirá que está a tu lado, pero la palabra de Dios no pasará. Y cumplirá aquello para lo que fue declarada, para lo que fue profetizada, para lo que fue hablada. La palabra se va haciendo fuerte en nuestro corazón, en el espíritu. Es la palabra la que va rompiendo estructuras mentales, culturales, personales. Ella rompe argumentos, ella rompe y quita de nosotros la altivez, el egoísmo y la soberbia humana. Y es la palabra la que va sanando las heridas en nuestra alma. La palabra va quitando de nosotros, va transformando aquello que no agrada a Dios en nuestra vida. Lo que impide que el Espíritu Santo pueda llenarnos y nos hace crecer en el Señor. Porque es la palabra en nosotros la que lleva fruto. Por eso usted me conoce. A veces cuando yo traigo escritos los versículos, los que están atrás dicen, todos estos versículos sí. Consciente, inconscientemente, yo le he metido la palabra a usted ahí dentro. Usted quizás no la ha leído en toda la semana, pero entonces llega el pastor y versículo en Juan, y versículo de Apocalipsis, y versículo de Génesis, y versículo de Salmo, y versículo tal, y dice, si yo escucho al pastor y ya leí toda la Biblia. En un año casi. Porque la palabra es la que tiene el poder. Amar la palabra es amar a Jesús. Porque Él es la palabra. Cuando yo digo de leer la Biblia, no es solo leer, no es recitar, como digo yo, que recitar puede recitar un loro, ¿o no? ¿Quién ha tenido loros aquí? El loro cristiano ese. Conocí una cristiana que le enseñaba versículos al loro, y el loro se sabía recitar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, el Señor es mi pastor. Cómprese un loro y más, le recita la parábola. Hay otros que dicen palabrota, usted enséñale lo bueno, usted nada que... O quizás tengas un programa informático que recite la palabra. Pero no estoy hablando de eso, hablo de sumergirte en el Espíritu. Hablo de llorar y reír con la palabra. Hablo de meterte en la parte espiritual de la palabra. Hablo de cuando lees algo y el Espíritu a tu corazón y te produce arrepentimiento, porque sabes que tú no en esta situación, pero en la que estás viviendo, te está hablando el Espíritu Santo. Hablo de la sabiduría que viene de escuchar la palabra. Hablo de cuando estás quizá alterado y te metes en la palabra y escuchas que Jesús le está diciendo paz a ustedes, paz a vosotros, y es Jesús que te está hablando a ti, no a aquellos 12 que estaban en aquella habitación, sino a ti que estás leyendo y dices, Shalom, la paz de Jesús me está inundando porque estoy leyendo la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz, y la palabra entra. Hablo de esa palabra. Hablo de inspirarte con un milagro cuando estás pasando un momento de dificultad, cuando te está doliendo un pie y tú ves que aquel paralítico se levantó y tú cierras la palabra y dices, esta palabra me está hablando a mí, le está hablando a mi espíritu, me está llenando ahora. Y empiezas a reflexionar en la palabra, porque amas a Jesús y amas la palabra. Y la palabra te inunda adentro, trabaja de dentro hacia afuera. No hablo de la palabra intelectual, que hay que leerse 5 capítulos todos los días para leer la Biblia en un año. No hablo de esa palabra intelectual. Qué bueno poderse leer la Biblia en un año en menos, como yo una vez tomé como disciplina de leer la palabra de Dios. Pero más allá de eso, de la sola lectura, que la palabra se filtre, es inspirarte para tu día a día, es salir a tu trabajar habiendo meditado en la palabra, que va a ser la palabra que te inspire. Y si tú meditas en ella, te vas a dar cuenta que lo que leíste ese momento, ese día, te va a ser útil a lo largo de todo el día. A veces no somos conscientes, pero la has atesorado en tu espíritu, y el espíritu siempre es consciente por encima de nuestra mente.
es la sabiduría que vas alcanzando, es la pasión que vas teniendo, porque la palabra es vida. Vuelvo y repito, no te hablo de letras, no te hablo de textos, no te hablo de versos, no te hablo de la historia, que están ahí y es la forma en que nos llega. Te hablo de Jesús. Te hablo, como decía la semana pasada, que la Biblia es cristocéntrica y entonces te sumerge en una dimensión nueva, pero debes desearla, debes amarla, debes dedicar tiempo, debes pasar tiempo, debes decir, al principio quizá no lo entiendes, pero yo sé que hay algo para mí en esta palabra, hay algo, no importa si he leído el Salmo 1.000.000 de veces, hay algo nuevo para el día de hoy, que no fue lo mismo que para el día de ayer. Hay algo diferente, hay algo que me habla a mi espíritu y me habla a mí en lo personal, que tú vas a leer el mismo verso, la misma instrucción y el Espíritu te hablará algo para ti, para tu condición, para tu situación, para tu vida. Amar la palabra. No amar las letras, amar la palabra. Los fariseos amaron las letras, pero Jesús hablaba de la palabra. La palabra, el anhelarla, el descubrirla no para ser un gran erudito que ya descubriste que esto y que lo otro, tontainas. El descubrir tu corazón a través de la palabra. Eso es lo que tienes que descubrir por la palabra y lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Personal. No el aleluya, gloria, santo, amén. El que vive, vive por los siglos de los siglos. ¿Usted lo ha escuchado? Santo. Santo pastor. Digo, santo pastor. Santo pastor el otro, porque yo me parece. Por la gracia. Eso pueden ser palabras. Tú puedes decir aleluya, aleluya, aleluya. Cada uno con la suya. Con la unción. Pero cuando tu vida orbita, hablábamos la semana pasada en torno a Jesús, en torno al Espíritu Santo, la revelación es espiritual. Comienzas a entender la realidad espiritual de un aleluya. ¿Qué es un aleluya en tu espíritu? Gloria, honra y honor. Y quizás solamente ese aleluya que te revela la inmensidad de Dios. Y estás pasando una situación, o viene un problema, o hay algo, y tú simplemente, aleluya. Pero aleluya espiritual, vuelvo y repito. El aleluya que te sumerge en esa entereza, en esa conciencia de que Dios tiene el control de todas las cosas y puedes decir, aleluya, Señor. No un aleluya religioso, aleluya. Algo está marcando mi espíritu. Con una sola palabra. Oh Jesús. Cualquiera puede decir Jesús. Pero cuando alguien decía Jesús, por el Espíritu Santo y en lo espiritual, cosas sucedían. Cuando llegan aquellos a Jesús y se acercan para aprenderle la noche que fue entregado y buscan a Jesús y Jesús dice, yo soy. ¿Qué pasó con aquellos? Cayeron al suelo, porque Él es. Y tiene que decir eso, voy a aguantar un poquito porque si vuelvo a decir yo soy no me van a coger en la vida. Y me tengo que entregar. Porque a Jesús no lo pescaron. Él se entregó. Él se entregó por usted y por mí. La palabra. Cuando tú eres consciente que la palabra es Jesús, que el verbo, que el logo es Jesús y que toda la palabra es viva, es eficaz, que penetra hasta lo más profundo y trae vida, trae sanidad, trae perdón, trae lo sobrenatural a tu vida, te enamoras de la palabra. Porque estás enamorado de Jesús y es a través de la palabra que recibe el aroma de Jesús. Le ves a Jesús, siente la mano de Jesús sobre el hombro cuando tú estás leyendo la palabra y está entrando y calando en tu espíritu. La palabra
Vuelvo y repito, no las letras, no los versículos, la palabra viva. Lo que dejó Jesús, por lo que muchas generaciones dieron su vida para que usted y yo la tengamos en castellano, tan bonita con esto de cuero y todo. ¿Cuántos murieron para traducirla? Y si los pescaban, los mataban. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida paralelos o ajenos a la palabra sin una dependencia de la palabra viva? ¿Cómo voy a tomar una decisión en mi vida, sea cual sea, si no medito en la palabra? Si no espero en la palabra, si no me revela el Señor en la palabra lo que Él quiere hacer en mi vida. Enamorarte de la palabra. Juan el Bautista, en una ocasión le preguntaron que quién era. Le dijeron, tú eres pastor, tú eres profeta, tú eres sacerdote, ¿tú qué eres, Juan el Bautista? Capítulo 1 de Juan, versos 22 a 23. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan va a la palabra, a lo que dijo Isaías. Yo, ¿tú quién eres? Yo, profeta, sacerdote, pastor. No. Yo soy la voz. ¿Sabe lo que es una voz? Es un sonido que se produce cuando uno exhala aire de los pulmones, principalmente lo del diafragma, y pasa por las cuerdas vocales. Al expulsar el aire por esta cavidad que es la boca, es la voz. Y Juan dice, yo solo exhalo y pasa por las cuerdas vocales. Yo soy la voz. ¿De quién? De Isaías, de lo que está en la palabra. Yo solamente saco lo que ya está escrito. Lo que Dios quiere para este tiempo. Yo no soy nadie, Juan. Soy solamente la voz. Yo vibro con lo que recibo de los cielos. Hay que vibrar para decir lo que Él quiera decir. De dentro hacia afuera. Nadie, dijo Jesús, puede dar lo que no ha recibido. Lo que no tiene. A veces intentamos hacerlo, pero no puedes. No desde el Espíritu. Juan se describió como esa voz. Él sabía que las palabras no eran suyas. Y también tú eres llamado, como yo, a ser voz allí donde tú estás. Yo te pregunto, este año que está a punto de acabar, allí donde tú estás, en tu lugar de trabajo, en medio de tu familia, allí donde te mueves, ¿cuánto de la voz de Dios ha salido de tus entrañas? ¿Y cuánto de la voz humana, de la emoción del Damián? Habrá que reflexionar en ello. ¿Cuánto ha sido el yo, el ego? ¿Y cuánto, como dijo Juan, que yo mengüe para que Él crezca? Y dijo, clamo en el desierto. Él lanzaba palabras a personas que muchas veces parecían ni escuchar. Seguramente te ha pasado. Es que le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Alguna vez le ha pasado? Yo no le digo más nada porque le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Lo ha dicho o no? ¿O solo me ha pasado a mí? Uy, yo he venido a algún culto aquí y digo, le entra por aquí y sale por aquí. Pero no es su competencia lo que hace esa voz. Usted tiene que lanzar la voz. Usted mismo y yo muchas veces no hemos escuchado la palabra. La palabra nos ha hablado, la hemos recibido y hemos hecho caso omiso. Por eso no tengo que pensar qué sucede cuando la palabra es suelta. Yo tengo que cumplir mi visión. Usted tiene que cumplir su visión en el lugar de trabajo, allí donde Dios lo mueve. Usted tiene que clamar aún en el desierto. ¿O cuántas veces parece que usted está hablando a las paredes? Usted está quizá en su tiempo de oración y está hablando a las paredes. Muchas veces estoy hablando a las paredes y yo digo, esto tiene que ver con el mundo espiritual, porque el mundo espiritual siempre está atento
a la palabra espiritual. Siempre. Y usted a veces está hablando, y usted sabe que está hablando al mundo espiritual que sí oye. Mire, en una ocasión Jesús, en varias ocasiones, ¿a quién le habló? Al mar. ¿Qué le dijo al mar? ¡Mar! ¿Qué le dijo? Tranquilo, mar. ¿Y qué pasó? Llega hasta a tu lado. Tranquilo. Entienda lo que le estoy diciendo hoy. Habrá momentos a su alrededor donde todo será un mar de problemas, un mar de situaciones. Y tú vas a llegar a decir, tranquilo, pero va a seguir todo movido. Pero tú ya has lanzado la palabra. ¿O no? Tienes que entender la palabra. Trabaja en el espíritu y se vuelve lo físico. ¿O fue, y a quién más le habló Jesús? A los vientos. ¡Se viento! ¡Cállese! ¿Y qué hizo el viento? A veces le vas a tener que decir a los pensamientos que no son de Dios, cállese pensamiento. Y lo va a tener que decir usted hablado, porque está avanzando al mundo espiritual. Cállese, no tengo que estar pensando eso de aquella persona. Oye, imagínate que viene uno, cállese. Tendrás que hacerlo más a menudo quizás. Le habló a una higuera. ¿A una higuera le habló Dios? Sí, Jesús fue a la higuera y le dijo, ay, higuera, no hay fruto. Pues que no comas nada del fruto de ti. ¿Y qué pasó? ¿Pero qué hace Jesús hablándole a una higuera? ¿Pero a dónde vamos a parar? ¿Estamos locos todos o qué? Porque no entendemos qué es la palabra. Usted puede hablarle por el Espíritu Santo a las cosas, porque le está hablando al mundo espiritual. Por eso es tan importante entender la palabra, vivir la palabra y que sea la palabra que el Espíritu pone en nosotros para decir. Voz del que clama en el desierto. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dijo, si tienes fe, al que cree, todo le es posible. Isaías escribió, parafraseando el capítulo 35, el desierto florecerá copiosamente y te regocijarás. Y dice, fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Mira que está a tu lado, esfuérzate, no temas, porque tu Dios viene con gran recompensa. Si tú has creído y si la palabra es real en tu vida, aguas anegarán los desiertos. Abdías el profeta, hablando de los habitantes de España o de Sefarad, dice, ustedes heredarán el milenio, el desierto del Negev, allá en la zona del milenio, pero también es una profecía para la iglesia del último tiempo, la iglesia de España, la iglesia de Sefarad, la iglesia que nunca vio un avivamiento en los 20 siglos de iglesia de la cristiandad, pero que lo verán en el último tiempo. ¿Lo crees? Por la palabra de Dios. Pero la palabra tiene que ser real en tu interior. Tú tienes que vivirlo dentro. La palabra tiene que vibrar dentro de tu interior para que las cosas acontezcan conforme a la palabra, no conforme a tu apetito. Por eso Juan, a pesar de su ministerio y lo movía masa, él decía, yo tengo que menguar, empequeñecer cada día para que él crezca. Y el mensaje de Juan era, enderezad el camino del Señor. La palabra es lo que tiene que guiarnos. Y Juan hace memoria del profeta Isaías. Mire, cuando Adán y Eva comieron el árbol del conocimiento del bien y del mal, produjo, entre otras cosas, es que ellos se adueñaran de la autoridad final para decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando nosotros como personas, aún como creyentes, determinamos por nosotros mismos
en base a nuestra experiencia, en base a nuestra moral o a nuestras emociones o a nuestros razonamientos o a nuestra cultura, yo decido qué está bien y qué está mal para mi vida. ¿Para qué vida? Para mi vida personal, para mi vida familiar, para mi vida laboral, para mi vida social, para mi vida financiera, espiritual. Y cuando lo hago ajeno a la palabra de Dios, basado en mi razonamiento, en mis emociones, en lo que yo pienso, en lo que piensa el otro, en lo que la cultura dice, en lo que las leyes dicen, cuando empezamos a trabajar así en nuestras vidas, estamos perdidos. Y quitamos la cobertura espiritual de esas áreas donde no permitimos que la palabra nos dirija. Automáticamente replegamos el poder de la palabra en esa área de nuestra vida y somos títeres del enemigo. Por eso hay matrimonios que no funcionan, porque no se sujetan a la palabra. Por eso hay economía, financieros, la gente que no llega a fin de mes, y 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 no llega a fin de mes. Te puede pasar una vez, Dios te puede estar probando tu corazón, y 2 y 3, pero todos los meses algo estás haciendo mal, amigo. La palabra no está guiando tu economía, y por eso no levantas cabeza. Y a veces eso que están las emociones, y para aquí, y para allá, ¡ay! Y tu vida espiritual, es que levanto cabeza, bajo cabeza, levanto cabeza, ¡ay! Pero ¿qué dice la palabra? Es que la palabra, es que yo me aburro con la palabra. Está hecho para funcionar. Jesús pagó un precio para que el Evangelio funcione en nuestras vidas. El Evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Lo entiende? Es poder de Dios para salvación. Pero tenemos que reflexionar en la senda, enderezad el camino del Señor en nuestras vidas. El Espíritu Santo necesita sendas rectas, alineadas a la palabra de Dios para poder operar en nosotros. Por eso Juan dice, no, Dios no va a enderezar tu senda, enderecen vuestra senda. Hagan camino alineado a la palabra, al propósito. Si la palabra te dice esto, haz eso, alinea tu vida a la palabra, para que de los cielos pueda fluir toda la bendición que Dios quiere sobre nosotros. ¿Qué hace el enemigo? Te intenta convencer de lo contrario. No, hazlo a tu manera. No, hazlo así. No, en el fondo Dios te entiende. Dios entiende su palabra. Y Él sabe que si nos guiamos por la palabra y nos alineamos en la palabra, todo va a funcionar como anillo al dedo. Si no te entra el anillo, algo está pasando. El Espíritu Santo viene. Mire, Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos. ¿Cuánto? Está atento, muy bien, no se ha dejado dormir. Y en los últimos días ya, cuando Él sabe la última semana que va a partir, comienza a hablarle. Pero yo digo, usted a partir del capítulo 14 de Juan, te ves a Jesús, parece que está desquiciado, contándole todo rápido, pensaba que... Y les enseña. Y le dice los primeros versos del capítulo 14, del 1 al 5, le dice a los íntimos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy, dice Jesús. Entonces Tomás, ¿te acuerdas de Tomás, verdad? Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a conocer el camino? 3 años y medio con ellos. En persona, in situ, casi 24 horas. Que comían, bebían, iban hasta el baño juntos. 24 horas ahí con ellos, para aquí, para allá. 3 años y medio. Y Jesús está diciendo, bueno, saben que me voy, saben el camino. Que no sabemos ni para dónde te vas, ni sabemos nada.
¿Alguna vez has encontrado así cuando están sucediendo cosas en su vida de parte de Dios? No sé ni dónde estoy ubicado. Verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras le está diciendo, claro que sabes el camino. Usted sabe el camino. No, es que yo no sé qué hacer con esto en mi vida, qué decisión tomar. Sí sabes qué hacer. A veces no queremos. A veces estamos como Tomás, no. Jesús está diciendo, yo soy el camino. Alinea tu vida a mi manera de actuar, a como yo te he enseñado, a como me has visto a mí, no a lo que puedas sentir o a lo que humanamente esperas. Que la palabra de Dios te dirija. Tú no tienes que dirigir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos tiene que dirigir a nosotros. Nosotros no tenemos que inventar cosas en la palabra de Dios. Ella nos va a dirigir. Y en los momentos, aunque parece que no sabemos, sí sabemos. Porque Él nos ha enseñado. Jesús es el camino. Alinearnos al camino del Señor en tu vida para que nada nos saque de esa senda. Dice el verso 7, sigue diciendo Jesús, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso nos está diciendo Jesús ahora. Dice, si me hubieran conocido, dice Jesús a los suyos, hubieran conocido al Padre. Y aquellos están todos mirando. Y le dice, desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Usted conoce al Padre. Y usted le ha visto. ¿Cómo va a ser eso? ¿Usted lo ha visto? Porque usted ha experimentado la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús no está con nosotros en persona, pero Él dejó al Espíritu Santo. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8, allá otro discípulo, Felipe. ¿Este era Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 3 años y medio con ellos. Uno le dice, vamos, le tira por blanco y el otro le tira por negro. Ahora el Felipe, el que no entiende, y pide una prueba. Quiere verse, bueno, si tú nos muestras el trono de Dios, ay, un segundo, entonces ya sí que vamos a creer. ¿Qué tiene que mostrarte Dios a ti o a mí? Jesús le dijo, verso 9, ay, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y yo se lo voy a traducir al día de hoy. Que el Espíritu Santo le diga, ¡ay! Tanto tiempo, Felipe. He estado caminando con ustedes, he estado dentro de ti, he estado tratando tu corazón, he estado tratando tu vida. Me has visto por aquí, me has visto por allá. Tanto tiempo el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Y me dices que no me has visto. Y me dice, muéstranos a Dios. Y me dice, yo quiero saber si es real esto. Que yo quiero saber si la palabra es vida. Tanto tiempo. Felipe, sabes que esto es real. Que ha estado dentro de ti operando el Espíritu Santo. La palabra ha estado hablando a tu interior. Tanto tiempo, Felipe. Y me dice que no me has visto. Porque hay muchas formas de ver, pero nosotros los humanos queremos ver todo en lo físico. Pero es que Jesús veía lo espiritual. Desde el principio. Vio a un Pedro y no vio a un pescador rudo que era para darle cocotazo porque no había por dónde meterlo en camino, ¿no? Él vio y dice, ay, tú vas a ser pescador de hombres. ¡Ya lo vio! Pero estuvo 3 años y medio dándole problemas a Jesús, ¿no? Tanto como nosotros. Pero Jesús ya le vio a usted. El problema es que usted no ha llegado a verse como Él quiere revelarse y se ha revelado a su vida. A veces, por las profecías y por lo que tal, Él nos da un atisbo del diseño, del plan, de la meta. Y te deja ver
Y eso es lo que te tiene que agarrar para seguir avanzando en el Señor. Tienes que empezar a ver al que está a tu lado, que Dios ha llamado, que Dios ha tratado, que Dios ha elegido para estar en lo que Él quiere hacer. Porque el Dios es el que elige, ¿no? Yo no puedo salir a la calle y elegir este. No. Dios es el que llama. Y el que pone a un lado y pone al otro. Cuando tú uno es obediente a la voz de Dios. De eso se trata. Sigue diciendo el verso 10. ¿No crees, Felipe, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es al que hace las obras. Las palabras están escritas, pero deben de pasar del papel a los corazones, a lo espiritual. Y parece ahí, cuando usted está viendo esto, digo, señores, que ninguno de los 12 se está enterando de la misa, la mitad. Ni el 10% de la misa se entera. Ahí están. Dice, el Padre que mora en mí, dice Jesús, es el que hace la obra. En otras palabras, no eres tú, no soy yo. ¿Quién es? El Espíritu Santo que está en nosotros, el que hace la obra. Y entonces le dice el verso 11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Y habla de creer, habla de fe. La palabra lanzada, dice la palabra en el Antiguo Testamento, golpea la roca, golpea nuestro corazón y va limando, y va tratando, y va ablandando para que el alfarero pueda hacer una vasija con nuestra vida. Pero a veces llegamos al Señor como rocas de basalto, bien duras, y lo que parece imposible, la palabra empieza a colarse. Hay una grieta y la palabra se va colando, y la palabra va entrando, y va entrando, y va entrando, y va entrando, y nos va limando, y nos va tallando, y nos va formando. Él prepara la palabra para el terreno de nuestro corazón, y la atmósfera espiritual es cambiada. Recuerdo siempre alguna vez se lo comenté, llegábamos a veces al Congreso de Madrid y todos los años había un profeta gitanito, él muy rico, iba siempre vestido, empaquetado como buen gitanito, todo, vamos, parecía elegante como un elefante, guapo. Y llegaba y decía, pastor, di una visión de usted. Usted está acabando el terreno, pero el terreno es piedra, eso es piedra, pero usted siga, que el Señor está con usted, no tire la toalla, siga que el terreno y tal. Al año siguiente volvimos otra vez, pastor, yo digo, ¿este cómo se acuerda de mí otra vez? Yo no es que lo veía una vez al año y 5 minutos. Pastor, yo no sé, usted venga para acá, estaba viendo una visión. El terreno se va ablandando el terreno. Eso no solamente para el pastor. Persevere usted en la palabra de Dios, en lo que Dios le ha mandado a hacer, porque Él está haciendo las obras del Señor. Y usted va a recoger mucho fruto, porque el que persevera, este recibe fruto. Porque no es fruto nuestro, es el fruto del Espíritu, que es el que hace la obra. Los versos 2 a 14 para acabar el día de hoy. Dice, en verdad Jesús, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer usted? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, yo leo esto, Señor, y digo, Jesús, ¿cómo pudiste hacerlo? No se estaban enterando de nada. Parece que te están llevando a la contraria. No, que queremos, que muéstranos al Padre, que digas que no sé cuánto, que no sé cuánto. Le está diciendo, pero tú sigues centrado en tu llamado. Tú sigues centrado en lo que el Padre te dijo. Elige a 12, porque esos 12 transformarán el mundo. Ellos 12 no se enteran de nada, pero Jesús sigue proclamando una palabra de bendición, proclamando una palabra de rompimiento, proclamando una palabra de transformación. Él sigue proclamando esa palabra. ¿Usted hace lo mismo? Estamos cerrando el año 2021, donde hemos estado hablando de avivado por la palabra.
Y yo sé que muchos han sido y están siendo transformados por la palabra. Muchos llegarán esta semana a su casa, van a mirar la palabra con otros ojos, con los ojos del Espíritu. Y van a abrir la palabra orándole a Dios diciendo, Señor, ¿qué quieres? No quiero las letras, quiero la palabra. Y la palabra va a seguir haciendo efecto porque lo ha estado haciendo. Aunque esto no ha sido consciente. Aunque yo muchas veces no he sido consciente, la palabra ha estado haciendo aquello para lo que fue mandada. Porque nosotros somos voceros. El mensaje no es nuestro, el mensaje de la palabra. No se canse nunca de hablar del Señor, de lanzar una palabra de bendición, de bendecir a alguien. No se canse nunca de que sea el Espíritu Santo el que hable a través de usted. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en esta sociedad, en esta generación, a través de su vida. Y usted puede decir, a mí se me olvida, no importa si se le olvida. Porque a Él no se le olvida. Y Él es la palabra. Jesús es la palabra. Póngase en pie el día de hoy conmigo. Créalo. Fe. Cierra sus ojos ahí donde está. Espíritu Santo de Dios. Mira cada palabra que ha sido soltada de este lugar, Señor. Cada palabra que ha sido recibida, Señor, en la intimidad de los hogares. Esa palabra, Espíritu Santo, que tú has golpeado en nuestros corazones.